hemos cantado, también me confirma el mensaje, ¿no? Que lo hemos oído algunas veces o muchas veces, y yo también lo he solido compartir, pero siempre que compartes algo es diferente, porque Dios te da como una nueva percepción del texto y te ayuda un poco a definir. Y yo creo que tiene que ver también con nuestra necesidad hoy aquí, esta mañana. Y Jesús es el sanador, Él es el Salvador, aleluya. Y entonces nosotros que estamos aquí dependientes de Él, ¿no? Le necesitamos a veces más que nunca, contra más pasan los años, somos más dependientes, a veces las aflicciones, las dificultades crecen, las situaciones son más complejas, pasamos por momentos más difíciles y adversos, ¿no? Pero Él es el sanador y Él es el salvador. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. A ti te bendecimos en esta mañana. En verdad tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro salvador. Señor, y gracias porque podemos reconocer que es así, Padre Celestial. En esta mañana esta palabra bendícela, Señor. Que traigas tú esa liberación, que traigas tú esa respuesta, que traigas tú el alivio, que traigas tú aquello que necesitamos recibir de parte tuya y de tu bendita palabra, Señor. Y los hermanos que no han podido venir también, que estés con ellos ayudándoles con esta palabra, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así dice Lucas, capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Este texto realmente resume el ministerio de Jesús, las buenas noticias que tiene que ver con la predicación del Evangelio. No hay mejor noticia que el Evangelio. El Evangelio tiene una noticia que no lo puede superar ninguna otra noticia en este mundo. Son las buenas nuevas que Él, ¿no?, quiere dar y quiere también sanar al quebrantado. Es lo que Jesús hizo, sanar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, ¿no? Libertad a veces del temor, de la culpa, de la ansiedad, libertad también para que puedan vivir una vida de acuerdo a su voluntad, ver con los ojos, vista a los ciegos, ¿no? Libertad a los oprimidos, los que están oprimidos por el pecado, los que están oprimidos por el diablo, los que están oprimidos por los demonios, los que están oprimidos por cantidad de teorías y de pensamientos que nada tienen que ver con Dios. Es una opresión satánica, ¿no? Sabemos que hay una opresión satánica sobre el mundo. Y el único que puede libertar a este mundo es Jesús, el sanador y el salvador. Aleluya, bendito sea su nombre. No hay otro. Y estamos en el año agradable del Señor. Es ese año donde Dios tiene todavía misericordia, tiene todavía compasión. No ha acabado el tiempo, su mano está extendida. Los tiempos están por concluir, sí, pero la gracia y la misericordia está ahí. La gracia y la misericordia de Dios. Entonces dice que enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Como diciendo, si fue un niño, creció, José, le conocemos y fue un muchacho, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este hombre? ¿No es este el hijo de José?
Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, porque Jesús hizo muchos milagros en Capernaum, ¿no? Haz también aquí en tu tierra, Nazaret, donde las Escrituras hablan que, bueno, de Nazaret no podía salir nada bueno porque Jesús era de Nazaret y encima Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret, siendo ese su pueblo, ¿no? Y entonces le estaban ahí como diciendo, ¿no? Haz aquí también en tu tierra. Entonces añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces, que conocemos esta historia, tiene que ver con esa viuda de Sarepta de Sidón, donde Elías fue alimentado por un periodo de tremenda hambruna y tremenda sequía, donde el Espíritu de Dios le guió a esa viuda, donde tenía ya un poquito de aceite, un poquito de pan y ya se lo iba a dar a su hijo y se iban a morir. Y Elías, vemos, ¿no?, que Dios le sustentó por la palabra de Elías. Pero luego sigue diciendo, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, también, sino a una mujer de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y aquí hay algo que llama la atención, ¿no? Jesús les está diciendo que allí donde hay fe, Él se mueve. Allí donde estaba esa viuda que creyó a Eliseo, había muchas viudas en Israel, pero Dios le guió a una viuda que tenía fe, y vemos por el texto que era una mujer que creyó, que esperaba en Él, contra todo pronóstico, tenía fe. Y Naamán el sirio, aunque primero se resistió y no quiso lavarse en el Jordán durante 7 veces, parecía que era una tontería, ¿no? Digo, bueno, en Siria hay mejores ríos que el Jordán. Pero pues conocí la muchachita que le dijo al siervo, ¿no?, que le conoce Elías, este es un profeta de Dios y él te dirá si tu lepra se va a sanar. Le dijo, bueno, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Se lavó 7 veces en el Jordán y fue limpia, ¿vale? Había muchos leprosos en Israel, pero Eliseo le llevó a este Naamán el sirio, que no era ni israelita, pero sin embargo tenía fe. Eso nos habla, ¿no?, que qué importante es creer en Dios, esperar en Dios, porque de Él vienen todos los recursos, todas las necesidades, todas las respuestas. Si estamos enfermos, si estamos tristes, si estamos atados por el pecado, si estamos abrumados por la angustia o la desesperación, donde no vemos salida, la fe hace que el mundo espiritual se mueva a tu favor y a mi favor. Y es lo que realmente tenemos que tener. Entonces, esto, poniéndolo en el contexto anterior, podemos leer, dice que cuanto el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas noticias, ¿cuánto necesitamos las buenas noticias en este mundo? ¿Cuánto este mundo necesita esas buenas noticias que vienen de parte de Jesús? Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, ¿no? Estaba leyendo hace poco la historia del rey Manasés, un rey de los peores de Judá, un rey que superó a los anteriores reyes malos, se volvió idólatra, se volvió lejos de Dios, haciendo cosas horribles. Y sin embargo, dice el texto bíblico que cuando estaba en tremenda angustia, cuando estaba en tremenda opresión, se dio cuenta, ¿no?, en un momento, de que había algo que no estaba funcionando en su vida. Y de repente se quebrantó, dice el texto, se quebrantó hasta lo sumo, se humilló profundamente.
y buscó a Dios. Y la gracia y la luz de Dios vino a él. Y dice que se convirtió de sus malos caminos. Y eso hace que aún el justo que está aprisionado en sus malos caminos puede ser libertado. Aún el creyente que está atado por diferentes cosas puede ser libertado. Porque cuando buscamos la luz, buscamos las cosas de arriba, lo que ocurre es que el cielo se abre a nuestro favor y su misericordia, ¿no? Cuando no hay esperanza, cuando no hay recursos, cuando la muerte puede acechar, el desvarío y las cosas imposibles parece que son abrumadoras, entonces tenemos que buscar a Dios. Yo creo, hermanos, que este es el tiempo, y todos han sido los tiempos, pero este es el tiempo en que la Iglesia tiene que orar más que nunca, tiene que buscar más que nunca, que no nos conformemos, que no estemos ahí como, ay, qué bien, ya me va todo bien, está todo bien, y bueno, y esto, ya no, hay que buscar a Dios, hay que buscar su presencia. Él es el libertador, el sanador, el restaurador. Y aunque a veces no tenemos grandes problemas exteriores, sí que hay un corazón que necesita ser sanado, restaurado, transformado, donde su presencia pueda romper cadenas, quitar tropiezos para que podamos verle a Él y conocerle mejor y experimentar su presencia y su poder en nuestra vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Jesús pudo hacer lo que hizo porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y había sido ungido para ayudar a los demás, para preocuparse por los demás. Entonces su ministerio era eso, era preocuparse por los demás, ayudar a los demás, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la necesidad humana. Por eso que estamos tan agradecidos que Dios un día nos miró, tuvo misericordia de nosotros, nos llamó y dijo, venga, tú puedes salir de esta, ¿no? Y aquí estamos, porque hemos podido salir de muchas, ¿no? Y todavía las batallas, ¿no?, que nos quedan, ¿no? Pero Él es aquel que está con nosotros para ayudarnos a ser libres y a cumplir los propósitos que Dios tenga en nuestras vidas, aunque a veces parece que las montañas se hacen más grandes, ¿no? Y las puertas se cierran como de bronce, ¿no? Pero sin embargo Él ha dicho que con Él nosotros podemos asaltar muros, desquebrajar cerrojos de bronce, y dice que uno vencerá a 1000 y 2 a 10.000, y que la victoria es del Señor, no es nuestra. Pero ¿cómo se obtiene la victoria? Es por la oración y la búsqueda de Dios, ¿no? Más que nunca tenemos que orar, más que nunca tenemos que estar en los cultos de oración, más que nunca tenemos que clamar a Dios, más que nunca tenemos que sentir esa dependencia, esa necesidad. La apatía y la indiferencia que el diablo pone a veces en la mente y el corazón del creyente es un tremendo impedimento para ver que realmente estamos profundamente necesitados de Él. Y necesitamos despertar, ¿no?, a esa realidad. Algunas veces he compartido sobre esta mujer que tocó el manto de Jesús. En Marcos 5, 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había sido aprovechado, dice, sino que antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, de Jesús, y dijo entonces, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud
te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos, el que nosotros confiamos, ¿no? Es el Jesús que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. Fijaros que Naamán el sirio y la viuda de Serepta, había muchas viudas y había muchos leprosos en Israel en aquella época, pero solamente estos dos recibieron la porción que tenían. Aquí Jesús estaba entre las multitudes y solamente una persona recibió sanidad, porque dijo, si tocare su manto seré salvo. Aleluya. Y el poder de Dios salió de él, porque dice, he sentido que ha salido poder de Dios de mí, ¿no? Dice Jesús. ¿Quién me ha tocado? Claro, los discípulos le decían, pero si está todo el mundo tocándote. Pero cuando tocamos a Jesús con fe, es cuando se produce el milagro de las respuestas de Dios sobre nuestra vida, ¿no? Y es la fe la que necesitamos. Pero bueno, a muchos enfermos Jesús fue y les tocó, otros les tocaban, ¿no? Sea una cosa u otra, ¿no? El contacto, la misma presencia de Dios hacía posible que las cosas que la gente necesitaba podían ser recibidas, ¿no? Así que Él es la fuente de vida, ¿no? Es la fuente de la misericordia. Hay misericordia todavía, hay todavía compasión en Jesús, no se ha cortado su mano, no se ha cortado su mano, ¿no? Él es un Dios de misericordia, ¿no? Entonces Él dice, si tocare, dice la mujer, si tocare su manto, ¿no? Sintió que su cuerpo había sido sano. Yo creo que cuando el poder de Dios se derrama en nuestra vida, cuando la presencia de Dios viene sobre nosotros, esta mujer sintió que había sido sanada. Nosotros también. Hay evidencias en el mover de Dios en nosotros. Hay evidencias. Dios se mueve en nuestra vida y de repente sabemos que algo está ocurriendo. No somos indiferentes, ¿no? Dios no hace un milagro y no nos damos cuenta, ¿no? Todo lo contrario. Las evidencias del poder de Dios sobre nuestras vidas se hacen evidentes cuando le buscamos a Él, ¿no? Y bueno, ahora estaba acordándome de algunas cosas, pero bueno, seguramente Dios te estará trayendo a tu memoria de aquellas cosas en las que Dios trató contigo y te estuvo ahí a tu lado, y qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Nuestro libertador, nuestro sanador, aquel que rescata del hoyo nuestra vida, ¿no? Así que sintió que estaba sana, ¿no? Y en este mundo, ¿no? También, ¿cuántos están tan cerca de Jesús y a la vez tan lejos? A veces la religiosidad hace que estemos cerca de Jesús, pero a la vez estamos lejos, porque esta multitud se acercó a Jesús, pero no se acercaba con el corazón, con evidencias de su necesidad. Se acercaba por el mover religioso. Aquí van todos, qué fiesta, ¿no? Este Jesús, aquel que dicen las profecías que va a venir, pero ahí estaba la multitud, con muchas necesidades, posiblemente. Pero una mujer tocó el manto, aleluya. Necesitamos tocar el manto, necesitamos venir a Jesús con evidencias de realmente la necesidad que tenemos de Él, no solamente por religiosidad, porque es la moda de la religión, sino porque Él es el que nos puede libertar, que nos puede sanar. En Hechos capítulo 17, versículo 24, habla de eso, habla de que Dios nos ha puesto sobre la tierra para que le busquemos. Dice, porque ciertamente no está lejos de nosotros, está muy cerca. Y en este mundo, en esta sociedad, los millones y millones de personas que hay en este mundo,
creados por Dios, humanidad debería de buscarle, ¿no? Porque se le puede hallar. La Biblia dice, podemos hallarle. Dios quiere que este mundo le pudiera conocer en toda su plenitud. El deseo de Dios es que le buscaría a alguien. Alguien le podría buscar para que se pudiera revelar Dios mismo a su vida. Eso es lo que ha ocurrido en ti y en mí, ¿no? Que cuando estábamos buscando a Dios en un momento dado de nuestra vida, de repente, ¡bien! ¡Eureka! El Señor está aquí, aquel que estaba buscando, y se me ha revelado. ¿Por qué? Porque es el mayor deseo de Dios, revelarse a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios sigue teniendo un tremendo corazón de amor hacia la gente, de compasión, y está deseando revelarse. Pero ¿qué pasa? Que las multitudes no le buscan. Hay alguno, ¿no?, que le busca, ¿no? Dios se puede revelar a cualquier persona en cualquier lugar. No importa que esté en una iglesia, no importa que esté bajo agua o que esté en un avión, Dios se revela allí donde tú le buscas. Y así a mí también me ocurrió. Dios a mí no se me reveló en una iglesia, se me reveló cuando yo le estaba buscando afuera de la iglesia. Y Dios se revela a todos aquellos que le buscan. El deseo de Dios es ese, ¿no? Que todos le conozcan, ¿no? Dice que la mujer le dijo toda la verdad. Claro, según la ley judía, una mujer con flujo de sangre estaba inmunda y separada de la comunidad, porque las leyes de Levítico hablan de las leyes que tenían que ver con estados físicos concretos, tanto del hombre como de la mujer. Y claro, tenía miedo porque sabía que no debería de estar allí en la multitud. Y tenía miedo porque no quería que nadie le supiera qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, lógicamente tenía miedo. Jesús no dijo a la multitud que esta mujer, mira, ha sido sanada de esto, y no la puso en vergüenza. Dios es un Dios muy caballero, ¿no? Es muy sensible y Él supo tratar a la mujer con delicadeza, y a la vez no propagó absolutamente nada de eso. Luego ella, que lo contaría, es otra cosa, pero ella se postró y le dijo al Señor eso, ¿no? Así que ella pues abrió su corazón, ¿no? Y también se comprometió con su propia necesidad. Tenemos que confesar a Dios cuáles son realmente nuestras necesidades. Dios ya las sabe, pero es bueno que confesemos nuestros pecados, confesemos las cosas ocultas de nuestro corazón, digamos a Dios qué es lo que necesitamos, por qué venimos a Él y qué es lo que realmente necesitamos de Él. Si tocamos su manto, que ese poder liberador maravilloso de Jesús se haga realidad en mi vida. Entonces, si mis ojos contemplan cosas sucias, yo necesito una liberación de Dios en mis ojos para no ver con mis ojos las cosas sucias, contemplar las cosas sucias. Entonces tengo que venir a Jesús. Jesús, reconozco que necesito tu poder para ser liberado. Y es así como obra, ¿no?, Dios en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso que vienes al Señor con tus pecados y cuando Él te limpia dices, oh Señor, ¿por qué eres tan bueno conmigo, no? Te perdona mis pecados. Entonces es importante confesar, ¿no? Venía temblando, ¿no? Y se dio cuenta que había recibido esa sanidad. Bueno, este texto habla de esa condición, la condición
de este mundo, la condición de la mayoría de nosotros cuando estábamos fuera del Evangelio, ¿no? Necesitamos, nuestra condición es una condición pésima. Dice que había gastado todo en los médicos y cada vez le iba peor. Cuando una persona deposita su confianza en aspectos de su vida pensando no sé, el yoga, el vegetarismo, la contemplación, cualquier religión hindú, de hacer cualquier canto, yo no, aquí yo voy a encontrar, y no, siempre nos va a ir peor cuando depositamos nuestra confianza en áreas que Dios no quiere, ¿no? Había gastado todo su dinero. Algunos se gastan su dinero en un coche, en una casa, en un buen viaje. Y ahora ha gastado todo y bueno, y ahora que eres feliz, no, necesito más dinero para consumir más. Había depositado su confianza, ¿no?, en un chalet ahí al lado del mar. Había depositado su confianza en un BMW, en un Audi ahí que le llevaría a todos los sitios. Y a ver si encuentro la chica de mis sueños, la chica más guapa, la que llame más la atención. Y cuando encuentre esto y aquello, ¿no?, entonces nos gastamos todo, gastamos nuestras fuerzas, gastamos nuestras energías en un montón de cosas y cada vez estamos peor. Esta mujer dice que había gastado todo su dinero y cada vez le iba peor. Pero ahí cada vez nos va peor, es el momento de volverse a aquel que todavía está ahí para rescatarnos y ayudarnos. A veces la disciplina del Señor, Dios al que ama disciplina, ¿no? Y es algo también que nos da una garantía de su amor, su disciplina, ¿no? Pero esta mujer no solamente encontró sanidad, sino encontró salvación, porque en los diferentes evangelios dices que fue sana, pero que fue salva. Así que con la sanidad vino la salvación. Las personas a veces solamente buscan sanidad, pero no buscan salvación. Pero son dos cosas. Sí, necesitamos ser sanos, pero necesitamos ser salvos. Y esto es lo que Jesús le dio. Hay personas que solamente vienen a Dios para pedir. Estoy enfermo, Señor. Sácame de esta, Señor. Pero no piden por la salvación. Pero Jesús las sanó y Jesús las salvó. Pero hay un versículo maravilloso que es el versículo 34, que le dice, ve en paz. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor y hemos recibido una respuesta completa a nuestras situaciones y necesidades, Jesús le dice, bueno, mujer, ve en paz. Qué hermosa palabra esa, ¿eh? Ve en paz. Ten paz, mujer. Empieza a caminar. Sé libre. Alégrate de la revelación que te ha sido dada. Sigue criando a tus hijos. Sigue estando con tu marido, si lo tuviera, no dice aquí que sigue trabajando. Mujer, ve en paz. Aleluya, ve en paz. Trabaja, sirve, ve en paz, tu paz, ¿no? Y la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. La paz de Dios en nuestro corazón a veces no lo entendemos, sobrepasa nuestro entendimiento. Ve en paz. El Señor dice que yo no doy la paz como el mundo la da. La paz de Dios no es la paz del mundo. La paz de Dios va más allá de lo que a veces se entiende como paz. Ausencia de guerra, paz, ausencia de conflicto, paz, tranquilidad en casa, paz, no hay truenos, paz. No, ese es el contexto de paz social es muy diferente a la paz de Dios. Porque puede haber paz de Dios sin ninguna otra de las demás cosas. Tú puedes tener paz en tu corazón y puedes estar sin un montón de cosas que necesitas, pero tienes paz de Dios. La paz de Dios no está limitada a lo que uno recibe o no puede recibir. Por eso qué importante es que nosotros también recibamos la paz de Dios
en nuestras propias necesidades personales. A veces estamos turbados, estamos desalentados, estamos deprimidos, estamos sin esperanza, estamos sin nada, pero venimos a Jesús, tocamos su manto y el Señor nos dice, bueno, tranquilo, ven en paz. Es lo que necesitamos, tener paz de Dios en nuestro corazón, ¿no? Así que otra de las palabras que le dice, queda sana de tu azote. Sabemos que es un azote, alguna otra vez sí que hemos hablado del azote. Queda sana del azote. El azote pues es algo que representa un sufrimiento, ¿no? Oye, esta mujer llevaba, dice, 12 años enferma. Un azote, ¿eh? Un día, otro día con el mismo problema. O de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con el mismo problema. 10 años con el mismo problema. 12 años con el mismo problema. Y Jesús le dice, sé libre de ese azote. Tremendo. Sé libre de ese azote. El azote que puede representar a veces deterioro, cansancio. ¿Cuántos estáis cansados, verdad, de criar a vuestros hijos, de vuestros trabajos? Estamos deteriorados, estamos cansados, estamos preocupados. Hay heridas a veces emocionales en nuestra vida. Hay a veces hasta culpabilidad de que no hacemos bien las cosas. Nos falta a veces confianza. Pero cuando tocamos el manto de Jesús y nos dice, bueno, sé libre de ese azote y ve en paz. Y es lo que necesitamos. Necesitamos venir a Jesús, necesitamos más que nunca orar. Las cosas que van a ocurrir en tu vida y en mi vida van a venir a través de la oración. No va a venir a través de alguien que ponga las manos sobre mí, que me profetice o que me diga que te va a ir bien o que en la multitud. No. Lo que tú y yo necesitamos hay que buscarlo en la oración. Y no pensar que mañana cambiará mi vida, será mejor y quizás, bueno, con el tiempo me olvidaré. No. En la oración hay que buscar a Dios. Hay que venir a la iglesia a orar también, pero hay que también pues buscar a Dios en casa, en la oración. Y terminamos leyendo lo que hemos empezado comenzando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, aleluya, y a predicar el año agradable del Señor, el que lo quiera. Porque nosotros hemos visto miles y miles de personas que hemos predicado durante nuestro ministerio y nadie quiere este mensaje. Y a veces yo decía, pero Señor, yo no me lo puedo creer. No me puedo creer, porque la gente no recibe este mensaje tan maravilloso. No lo van a encontrar en ningún escaparate, ¿no? Ni en ninguna página web para recibir algo, ¿no? ¿Qué va? Pero Él está aquí, ¿no? Sigue estando aquí para ayudarnos y aunque seamos solamente con una mancito, aunque seamos solamente una viuda, la viuda de Serepta de Sidón, no importa. Lo importante es que busquemos a Dios, que hay algo en tu vida, ¿no? Eso es lo importante. Así que, Señor, nos ayude, ¿eh?